Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? Deseo que estés teniendo un maravilloso y bendecido día. Hoy te quiero compartir la epístola de San Judas y en esta epístola San Judas nos exhorta a todos a mantenernos en la fe. Y de eso vamos a leer. Es una epístola muy cortita, es solamente un capítulo, así que es fácil de digerir y la vamos a leer con todo el corazón para ti que la escuchas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Podemos ver la humildad de Judas. Miren, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. No tuvo la prepotencia de decir hermano de Jesucristo. Sabemos que Judas, igual que Santiago y Jacobo, eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas con toda humildad dice siervo en lugar de hermano. Bien, continúa en el versículo 2, dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ese es su saludo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que tendráis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Corrijo, San Judas dice que contendáis abiertamente, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y ni siquiera el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado
contra él. Eso profetizó Enoc. 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, desde nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Aquí San Judas nos está hablando de los falsos maestros, de los engañadores, los que vienen con palabras lisonjeras e infladas para ganarse nuestra atención. Como vieron, es una carta muy pequeña, una epístola muy pequeña, y también que habla en sentido muy general, pero en realidad lo que nos está invitando, nos está primero mostrando a aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros de los que los discípulos de Jesús hablaron en los principios de la iglesia primitiva, pero también de lo que Jesús nos prevé o nos previene en el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús nos habla de que vendrán tiempos donde vendrán muchos en su nombre, engañando, causando división y llevándonos pues derecho al infierno, ¿verdad? Pero nosotros hoy día tenemos la bendita palabra de Dios, donde nosotros podemos librarnos de esos falsos maestros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, con el discernimiento que nos da la propia palabra a través del Santo Espíritu de Dios. Si nosotros leemos la palabra en la carne, no vamos a tener el discernimiento entre el bien y el mal. Por lo tanto, siempre que nosotros vayamos a leer la Santa Palabra, lo tenemos que hacer en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo e invocando al Espíritu Santo para que con la sabiduría de Dios podamos entenderla. Esta epístola, como les decía, pues es en la cual Judas hace una apelación a los cristianos a mantenernos consistentes en la fe, en nuestra vida de entrega a nuestro Señor Jesucristo, de una vida de oración, de una vida en obediencia a su palabra, de una vida en santidad. Señala aquí en esta epístola las penalidades de la inmoralidad y termina pues con una bendición, ¿verdad? Señalando la verdad que solo es Cristo y que solo Él puede guardar al creyente de ceder a esas tentaciones que Satanás día con día está poniendo al frente de nosotros para que nuestro pie tropiece y caigamos en esa tentación. Pero nuestro Cristo, que es grande y poderoso, nos mantiene. Si nosotros somos fieles en obediencia, Él nos mantiene y no vamos a caer en la tentación. ¿Quién es el que cae en la tentación? El débil, el que se aleja, el que vive en la carne. Ese es el que cae en la tentación. Pues Judas, hermano de Santiago, pero también hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue el autor de esta breve epístola y me dio mucha alegría compartirla contigo. Deseo que estés teniendo una vida de oración. La única arma que tenemos contra Satanás y sus demonios es la oración. Nosotros no decretamos, nosotros no tenemos esa autoridad que a veces tenemos nosotros una mala interpretación porque leemos la Biblia fuera de contexto. Pero ahí mismo en la epístola Jesús nos dice que ni siquiera el arcángel se atrevió a maldecir a Satanás.
ni siquiera a Él, porque eso le corresponde, ese juicio le corresponde a Dios. Nosotros solo tenemos que resistir al diablo, no maldecirlo, no hacer decretos ni nada de esas cosas. La resistencia es mantenernos en santidad. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Jesús, ¿cómo se mantuvo? Con la palabra. Siempre Jesús contestó con un escrito está, porque él vivió en obediencia a la palabra, bajo la voluntad de Dios, a través de obedecer la ley, porque Cristo vivió en la ley, no vivió en la gracia como nosotros, que estamos viviendo en la gracia, pero Él se mantuvo con su palabra. Nosotros también tenemos el Evangelio de Cristo para mantenernos, y Cristo nos dejó el arma perfecta. En Mateo 6, la oración. Jesús siempre dijo la oración del justo puede mucho. Y si la oración del justo puede mucho, ¿cuál es nuestra arma? Orar. Orar y mantenernos en santidad, en fidelidad, en obediencia. Que tengas un bendecido día.